fue, o sea, una plática pues muy, de mucha sensibilización, mucha directa. Las querías que te diera, estaba lleno, hasta habían Sí. sacado las teles hacia afuera. Esa fue la primera vez que se hicieron las jornadas Sí. Sí, docentes, se les Sí. llama. de hecho, Sí. nos vimos ahí la primera vez también que trabajaste. Sí, esa vez que fuiste, Gabriel, yo creo que fue el primer año de apertura del CRI. Sí. Entonces, realmente fue una situación que se nos salió de control porque fíjate que no esperábamos tanta gente, o sea, nunca imaginamos que iba a ir tanta gente, o sea, y me parece que fue como la novedad, la parte de esto de... ¿Abriste? ¿Ya? Espera. Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Contacto Humano. El día de hoy nos encontramos con una persona muy especial, que le agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy, que nos haya tomado la aceptación. Vamos a dar inicio. Mi nombre es Nidia Ceguera. Alejandro Escobar, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por seguirnos. Y le damos la bienvenida a Gabriel. Muy buenas tardes a todos, Nidia. Buenas tardes. Gabriel, pues hoy vamos a tocar un tema visto, escuchado, señalado por muchas personas, sin embargo poco sensibilizado hacia la cultura justamente de la información. Para tener pues bueno un panorama un poquito más amplio, te comento el tema del día de hoy, es pues bueno cuando la discapacidad toca tu cuerpo. ¿Cómo empezamos, Gabriel? Un tema como este. Bueno, pues primero creo que me deben de conocer. Soy Gabriel Ortega, tengo 59 años y tengo 33 años que sufrí un accidente en una motocicleta, el cual me provocó una lesión medular permanente, pues, por lo cual adquirí una discapacidad motriz que perdí la sensibilidad y la motricidad desde el nivel 5, que es el nivel de las tetillas, hacia abajo. Perdí el control de movilidad, sensibilidad. Entonces, pues ahora sí tengo 33 años de experiencia en Sí, claramente, mira, Gabriel, este es un tema que pues, nos va a dar para mucho más. Es un tema que, como bien decía Nidia, es un tema que se habla, se escucha, tenemos algunos centros donde se elabora, se trabaja acerca de esto, pero que pues verdaderamente hay muchos mitos, hay muchas creencias falsas, erróneas, mitificadas acerca de la discapacidad. Y me parece que el informar al público, a nuestro público, acerca de esto es de suma importancia, ¿no? Para que entienda, comprenda un poquito y lo que justo hablábamos el programa pasado, se enriquezca este contacto humano con las personas que tienen una discapacidad, ¿no? Con las personas que presentan una condición de vida como esta, que realmente a veces en lugar de nosotros facilitarles, más bien les... ajá, o sea, es una situación que luego a veces yo veo en el día a día, porque yo trabajo en un centro de atención a la discapacidad, y entonces pues realmente las familias, las personas que llegan con nosotros pues vienen muy golpeadas, ¿no? De afuera, y golpeadas me refiero emocionalmente por toda esta serie como de mitos y de falsas creencias acerca de la discapacidad. Claro. Aquí, Alex, algo que me llama y pues no sé si tú compartes como esta idea, Gabriel. La herramienta para la ignorancia
es justamente la información. Así es. Es decir, no hay una mala información socialmente desde el ámbito legal para las personas con discapacidad, desde el ámbito emocional inclusive, ¿no? Me quedo pensando cómo tomarán declaración a las personas que no pueden verbalizar, ¿no? Cómo se traslada una persona que ha sido víctima de algún tipo de delito a la Procuraduría. Es como un poco, o un mucho, me atrevería a decir, más complicado que para el resto de la población. La información, por supuesto, que genera una responsabilidad. La sociedad michoacana estará como lista justamente para asumir este tipo de responsabilidad, ¿también? No, no lo está. Esto, bueno, es que es, como usted lo menciona, hay muchos mitos. Y uno de los grandes mitos es que se forman por la desinformación y solamente también por la falta también de la cultura de la sociedad. Es por esto que las personas con discapacidad y sus organizaciones siempre estamos pugnando por una mayor inclusión. ¿Sí? Hasta este término antes era la aceptación, la incorporación, y ahorita estamos hablando de la inclusión. ¿Sí? Porque en los términos anteriores de su trabajo que desempeñaban, que decían, vamos a incluirlos, ¿sí? O vamos a incluirlos a estas personas, pero seguíamos siendo un gueto dentro de otro gueto. Claro. Entonces, seguíamos teniendo las mismas dificultades que nos decían, no, pues ya te estamos comprendiendo, pero no es una comprensión, sino es una vivencia plena de lo que es la discapacidad y la problemática que ello comprende, ¿no? O sea, traslado, hablando de las diferentes discapacidades, la accesibilidad, no solamente hablamos de una discapacidad motriz, hablamos de una discapacidad intelectual, hablamos de una discapacidad de lenguaje, de los sentidos, tanto ciegos como los sordos, sí, que tienen un problema de comunicación con ellos, como comentabas, ¿cómo le hacen? Bueno, pues estamos trabajando con las diferentes asociaciones de las diferentes discapacidades en sensibilizar primero a la autoridad, que debe de generar un programa de trabajo y los cambios arquitectónicos y los cambios sociales y los cambios de estructuras para dar cabida y dar atención a las personas con discapacidad. Claro. Comentaste una palabrita que me pareció sumamente importante, la palabra inclusión. ¿Qué es la inclusión, Gaby? Bueno, esto es lo que estábamos comentando. ¿Qué es la inclusión? Es no solamente dejar que entre una persona a tu casa, lo voy a poner así en este ejemplo, decir, no puedo entrar a tu casa, entonces te voy a permitir que entres a mi casa. Eso es lo que estamos diciendo antes, que era la parte en la cual nosotros permitimos, bueno, la sociedad permite, entro a tus instalaciones, pero no puedo pasar más allá de la puerta, porque, híjole, la puerta es angosta. Oye, necesito ir al baño, pues menos, porque tengo que mover la mesa, tengo que mover la sala para poder llegar a tu puerta, pero aún aunque abra la puerta no puedo utilizar la taza del baño porque pues está hasta el fondo. Y el lavabo pues, no lo permite. Entonces, ¿qué es la inclusión? La inclusión es poder hacer uso de un servicio, de una instalación, sin tener ningún problema de hacer y sin ningún cuestionamiento. Porque decir, ay, es que no puedo pasar a mi casa porque pues, no cabes. Sí te atiendo, sí te comprendo, pero pues no entras. Y eso no es una inclusión. Son inclusiones que puedes llegar ahora sí como en tu casa, poderte mover libremente, poder accionar libremente, poder utilizar todos los servicios libremente sin tener ningún cuestionamiento. Y poderlo hacer en la accesibilidad son tres cosas. Debe ser cómodo, debe ser seguro y debe ser independiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo que entrar a un lugar y estoy exponiendo mi seguridad, creo que no es seguro. Debe ser cómodo, ¿sí? Que yo pueda entrar y hacer uso de la instalación fácilmente. ¿Y por qué debe ser independiente? Porque si tengo que esperar a que haya un tercero y ese tercero ver si puede ayudarme, porque esa es la otra parte de la seguridad,
que a veces las personas quieren ayudarnos, pero no son capaces o no tienen conocimientos, y a veces sin decir agua va, nos mueren, ¿sí? Que es donde decimos que tenemos que culturizar a las personas preguntándoles antes. Pero bueno, entonces, y debe ser independiente porque yo lo debo hacer, accionar con todo mi libre albedrío para moverme a la hora que quiera, como quiera, con quien quiera. ¿Sí? Entonces, en ese concepto también todas las discapacidades nos tenemos que mover. La discapacidad ceguera, igual algunas personas tienen que moverse, tienen que poder tener una accesibilidad a la comunicación, porque buscando mejoras en un sistema braille o a través de las tabletas con un programa parlante, que esto abre y facilita la comunicación a las personas ciegas. A las personas sordas, bueno, que también haya, aquí hay un poquito el problema que dicen, pero es que pueden leer. No es cierto, no todas las personas sordas saben leer, pero sí pueden identificar los signos del lenguaje de señas mexicana, en el cual podemos describir una acción, una palabra, un servicio a través de estos signos del abecedario del lenguaje de señas mexicanas. Entonces tenemos que buscar, o la mejor alternativa es que haya intérpretes del lenguaje de señas para que ellos sean sus portavoces en los diferentes casos. Claro, corrígeme si estoy en un error, me parece que es Argentina, el lugar donde ya es como obligatorio la lengua de señas. Bueno, se han implementado en varios países el lenguaje de señas. Primero se debe de estandarizar, porque igual México tenía como en México tenemos igual diferentes regiones, también hay regionalismos, pero ya se unificó en un solo lenguaje que se denomina lenguaje de señas mexicanas. Hay unas pequeñas variantes igual que pueden existir, pero para que sea una misma interpretación. Sí ha habido lugares, no te podría decir con seguridad si es en Argentina y el Estado, pero ya varios países México ya reconoció el lenguaje de señas mexicanas, que esa es una parte importante. Entonces es la lengua de señas que se tiene que enseñar y promover en las diferentes escuelas. Ahora, no toda la gente dice, aprender un lenguaje preferiría aprender inglés. ¿Para qué me sirve el lenguaje de señas? Y es donde volvemos a decir, hay gente que se ha estudiado el lenguaje de señas mexicanas y les ha gustado, porque aparte en la vida cotidiana, pues yo le podría decirle que puedan hablar desde lejos y se entiende. Se pueden hablar entre una pared de cristal y se entiende porque es visual. Entonces tiene sus ventajas hasta con una comunicación como cuando hablamos con la F, ¿no? ¿Sí? Entonces, quieren que alguien no lo sepa, pues se aprende el lenguaje de señas mexicanas. Por ejemplo, en el Seguro Social existe un comité para las personas con discapacidad. Está una compañera, Nancy Buenrostro, que ella es intérprete de lenguaje de señas mexicanas. Ella promovió un curso a través de este comité de lenguaje de señas mexicanas para las personas de atención inmediata en el Seguro Social. Porque esa es una de las quejas, ¿sí?, de la sociedad sorda. Es que no me entienden, no puedo llegar, entonces tenían que estar a veces buscando a uno de los intérpretes que hay en la ciudad. Aquí casi siempre puedo mencionarlo, la familia Vega, que es una familia cuyos padres son sordos, entonces ellos, la problemática, y entonces han sido ellos los intérpretes para la mayoría de los sordos en Morelia, que ya sigue extendiendo este conocimiento de lengua de señas, que hay más gente, pero ellos empezaron como familia, a los amigos de sus papás. Entonces, en esta divulgación que ha habido en el Seguro Social, se presentó, y las experiencias que tuvieron la gente del Seguro Social, que llegó una persona sorda y pudieron, con un lenguaje básico, poder atenderles, ellos mismos se emocionaron. ¿Por qué? Porque vieron la atención de las personas y la cara de las personas que son atendidas, en la gratitud de que hay por lo menos la intención de hacerte entender con la persona sorda.
fue muy gratificante. Y ya el martes empieza otro curso en el Seguro Social para trabajadores del Seguro Social. Sí, yo quisiera agregar, junto con lo que está diciendo Gabriel acerca de la inclusión, que bueno, para nosotros acá la inclusión es, voy a poner un ejemplo, es como justamente lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? O sea, todos aquí reunidos en un mismo espacio, en un mismo contexto, pero, por ejemplo, nosotros ya estamos integrando también a esta parte de la inclusión, la integración, precisamente, ¿no? Y la integración para nosotros es la parte donde interactuamos, donde se le proporciona a la persona justo lo que decía Gabriel, todas las herramientas necesarias para su mayor independencia, para evidentemente que de acuerdo a sus habilidades y capacidades pueda desarrollarse o pueda como interactuar con el medio, ¿no? Y otro de los términos que estamos ahorita utilizando mucho y que lo estamos tratando como de el día a día incorporar tanto a las familias como a las escuelas, a las empresas, en todos los contextos donde posiblemente una persona con una discapacidad pueda desarrollarse, es esta parte de la equidad, ¿no? La equidad que no es lo mismo que igualdad, porque igualdad es, te voy a dar a ti 3 colores, a mí 3 y a Gabriel 3, y todos así negros, negros y negros. Entonces la equidad es, por ejemplo, te voy a dar 3 colores, pero de acuerdo a los que tú necesitas o lo que le estás pidiendo, ¿no? La equidad para nosotros es darle a cada quien lo que le corresponde para su desarrollo. Entonces me parece que también esa parte de la equidad a nivel social no se está cumpliendo. O sea, sí lo que dice Gabriel es muy cierto, o sea, aparentemente hay programas, aparentemente hay como un desarrollo de como pues de programas sociales para la supuesta inclusión, pero no hay equidad. Entonces no sé, a mí me dio como mucha curiosidad. Mis papás viven ahí por la avenida Ticateme, y entonces cuando estaban haciendo las rampas para las personas con discapacidad, yo las veía que pues ergonómicamente no estaban bien hechas, ¿no? Entonces nada más era así como, vamos a poner las rampas para que vean que sí las pusimos y que están ahí, pero realmente ni se puede pasar, ni cumple con los estándares adecuados, ni con las medidas, ni con las proporciones adecuadas, ni nada de eso. Entonces, muchas veces creo que lo que dice Gabriel es muy cierto, se hacen cosas por cumplir, pero no realmente por generar el desarrollo, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, yo lo veo seguido en las escuelas, es que el maestro rechaza al niño, que el maestro lo primero que dice es, no estoy capacitado para esto, yo no sé qué hacer con un niño como es que no sé qué le voy a decir, no le tienes que decir nada en especial, es un niño, Claro, trátalo regularmente. claro. Y aquí ahorita en este punto que tocan sobre la educación, a mí me llama mucho la atención una situación es qué tanto es el rechazo, pero en realidad el trasfondo es un miedo, pues como decías tú al principio, ¿no? A lastimar o a no realizar adecuadamente una intervención pedagógica, por ejemplo. Hay maestras, hay docentes que tienen no la preparación, pero sí el potencial. Es decir, sería cuestión de indagar también un poquito sobre qué tanto miedo se le tiene a las discapacidades. Pues en ese aspecto te puedo decir que sí es mucho el miedo, más el miedo que la falta de conocimiento. Siempre yo cuando tuve mi accidente empecé a ver todo lo que faltaba, entonces fue lo que me propuse, bueno, vamos a generar un cambio, ¿no? Fue que se empezaron a hacer, se juntamos con otras, se formó una asociación que se llamaba Limitados Físicos de Michoacán, se empezaron a juntarnos con otras asociaciones, más gente, entonces empezamos a hacer, vuelvo a decir, un grupo, ¿no? De ahora sí luchadores sociales, que gracias a Dios ha ido también creciendo, a raíz de que, pues ahora sí, de que no había nada, se empezó a hacer algo, y esos frutos de gente que ha salido con discapacidades, salido adelante, y puedo mencionar a muchos amigos, Luis Ventura de la Rosa, por ejemplo, que ahorita salió premio
mucha gente que ha salido adelante en esta lucha, nos dimos cuenta que cuando hay una persona que aunque tiene miedo, pero sí tiene todas las ganas, también hay gente que tiene las ganas de apoyar y orientar. Entonces, por ejemplo, en la Secretaría de Ciudad Pública, yo recuerdo cuando yo empecé a hablar sobre incluir a las personas con discapacidad, al día siguiente en la Secretaría de Educación apareció una manta que decía el rechazo a la inclusión. Sí. Al día siguiente, fue lo que yo dije, están bien atentos a lo que yo digo también. Claro. Pero Lo que no dices. así también hay otras personas que Lucy Díaz, yo tengo que reconocerlo, es una maestra entregada a la discapacidad. Que ella se formó, son los CRIES, que son los Centros de Recursos en Información y Educación Especial, que depende de la misma Secretaría de Educación Pública. Ellos orientan al maestro. O sea, nosotros tenemos uno de los derechos de cualquier niño, es ir a la escuela más próxima a su casa. ¿Sí? Antes en ese aspecto, había una escuela de neuromotores que atendía a niños con problemas de discapacidad. Una escuela para niños sordos, la Benito Juárez. Una escuela para niños con discapacidad intelectual, que es la que está aquí en la, se fue el nombre, pero está en la Chapultepec Oriente. Y una escuela para ciegos y visuales que está en Los Pinos. Entonces, si un niño ciego vivía en Santiaguito, tenía que desplazar y cruzarse toda la ciudad para que pudiera atender. Entonces, no era justo. La Secretaría de Educación Pública, que cambió el esquema, ahora se llaman CAM, Centros de Atención Múltiple, en los cuales existen varios en la ciudad y deben de atender a todos los niños con toda la diversidad de la discapacidad. Una. Y cuando estos centros niños aún entran o pueden entrar en una escuela regular, es donde deben de estar, en una escuela regular. O sea, hay cosas de entender también, que también había mucho miedo que decían, es que quieren desaparecer la educación especial. La educación especial nunca va a desaparecer porque hay niños que sí requieren una educación especial. Pero hay niños con discapacidad que no requieren pasar por una escuela de educación especial. Que su nivel cognitivo es normal o a veces más alto que un niño que puede caminar. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacíamos es que nos contactamos con los que él quería y orientamos a la escuela para los cambios arquitectónicos, para que el maestro que va a atender al niño pueda entender cuál es la metodología y a veces apoyarlo con el material requerido para hacerle más fácil la atención. Entonces, si es más miedo, ¿sí? Porque va a decir, es que si se cae me van a demandar, si se cae me van a hacer responsable, entonces lo primero es, no lo quiero. Yo puedo decir otro caso de un exitoso, de un joven, que es todo un joven, Diego Fuentes. Yo lo conocí desde que estaba en primaria, primero de primaria. ¿Sí? Y aún de esto cuando estaba en neuromotores. Y la maestra, con el gran interés, dijo, Diego, tú no puedes estar en neuromotores. Para Diego fue como, Diego estaba en su mundo porque estaban niños con discapacidad y estaban entendidos. Pero para él fue el que la maestra no me quiere. Claro, el rechazo. El rechazo, pero no fue así. La maestra vio el potencial de Diego, le dijeron que no era un lugar para Diego. Entonces los papás entendieron eso y lo llevaron a una escuela primaria regular, que también fue un poquito el batallar donde lo aceptaron, donde pudiera entrar. Pero mis papás, ahí empezó. Cuando entró a la preparatoria, ellos viven en Portland, hizo la secundaria en la Simón Bolívar en la Chapultepec Sur. Ellos iban rodando hasta la secundaria. Cuando salí de la prepa, a mí me tocó hablar en aquel entonces era el secretario técnico académico, de dale chance, dale chance, dale chance. Teníamos juntas mensuales y cada mes era dale chance, dale chance. Entonces me lo condicionó, le dijo, ok, le voy a dar chance, pero bécalo al 100%. No, que bécalo al 100%. Dijo, ok, te lo voy a becar al 100%. Con la condición de que si me bajan el promedio, va para afuera. Ok. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Diego hizo la preparatoria, hizo la facultad y la maestría de CAM, al 100%, porque nunca Diego le dice esa no era tu nombre, ¿no? De Diego no le bajaron. Ya platicando con el rector fue lo que me dijo. Yo creí que íbamos a perder, pero al contrario,
ganó la institución. ¿Por qué ganó? Porque igual en la preparatoria todos los jóvenes con problemas existenciales tenemos 5 psicólogos o 4 psicólogos, ya nomás tenemos uno. ¿Por qué? Porque le tuvimos que decirle gracias, porque todos los niños comprendieron, en la escuela despertó el espíritu de solidaridad, despertó el espíritu de la comprensión a la discapacidad y vieron que Diego es tan cuate como cualquier otro. Entonces a nosotros nos benefició mucho a la institución. Así entonces, en de los miedos que se quitaron, es de reconocer que la Universidad Vasco de Quiroga no solamente le abrió las puertas a Diego, a múltiples personas con discapacidad, que después de él están becados al 100% y han sido excelentes alumnos de la Universidad Vasco de Quiroga. Así hay otras instituciones, está La Salle, está la Universidad también Latina de América, que han abierto ya sus espacios hacia las personas con discapacidad. Entonces, sí hemos avanzado, pero seguimos teniendo problemas todavía en algunas escuelas con la aceptación de niños con discapacidad, que deben de estar en una escuela regular. Sí, yo creo, Nina, que esto que dice Gabriel es a un nivel racional, ¿no? Racionalmente sí ha habido un poco más de apertura, pero yo creo que una de las cosas que se genera psicológicamente es aún más fuerte, ¿no, Gabriel? O sea, porque cuando tú ves a una persona con una discapacidad, el impacto visual es grande. O sea, yo recuerdo a una amiga que en algún momento fue a hacer un recorrido ahí donde yo laboro, y entonces al salir de su recorrido y ver las instalaciones y conocer a algunos chicos, llego con ella y le pregunto, oye, ¿cómo te fue? Y se suelta llorando, ¿no? Entonces, visualmente es una cuestión que impacta y que psicológicamente sí es a veces difícil de entender, ¿no? O sea, yo creo que por ahí, en una plática que les daba en una capacitación docente, les decía, es que el ver a una persona de manera visual con discapacidad me enfrenta a mí mismo con mi propia discapacidad, ¿no? O sea, es ese espejo donde no me quiero reflejar, es esa situación en la cual no me quiero ver, y eso es algo realista, ¿no? O sea, es una situación que las personas cuando ven, es así como yo, por ejemplo, cuando hago este tipo de preguntas o estas capacitaciones con los docentes, con las personas que van a nuestro centro a recibir información y orientación a eso, es lo primero que me dicen, ¿no? O sea, yo las enfrento a eso y lo primero que me dicen es que tengo miedo de estar así, ¿no? Y entonces ese miedo las hace de repente como rechazar. O sea, acuérdate, lo que me da miedo lo rechazo, lo que me da miedo no lo tomo, no lo hago parte de mí, pero es algo que está a la vuelta. O sea, como dice nuestro título, nuestro programa, no está a la vuelta, en la puerta de tu casa, en cualquier momento se puede generar. O sea, un accidente de cualquier tipo, de carro, que te atropellan, que a lo mejor saliendo de tu casa te resbalas, te pegas, no sé, muchas cosas. Entonces, más bien, psicológicamente y emocionalmente no estamos preparados para eso. Por eso nosotros estamos buscando la inclusión. ¿Por qué? Porque si desde niños un niño conoce a un niño con discapacidad, que es compañero de él en su salón, va a conocerlo, va a conocer la discapacidad, va a conocer los problemas. La mayoría de los adultos en México a veces tienen contactos con personas con discapacidad, a veces en edad adulta. Entonces por eso es que tienen todos los miedos. Pero ¿qué pasaría si esta sociedad fuera más plural, en la cual pudiéramos ir todos y conociéramos todos? Y por ejemplo, a mí me pasa igual con los papás de un niño, voy al centro comercial, se acerca el niño, la curiosidad, ¿qué le pasó, mamá? Está enfermito. Entonces cuando les digo yo, les digo, ¿saben qué? No estoy enfermito, señora, nomás que no puedo caminar. Entonces, ¿te interesa? Yo hago que el niño siga teniendo contacto con la silla, que la toque, porque le dije, señora, no muerdo. Entonces yo le digo, ¿sabes por qué me pasó? Porque desobedecía a mi mamá. Entonces cuando nos veían las mamás, dicen, entonces escúchalo, es que mi mamá me decía, no te subas ahí, y me subí. Entonces me caí, por eso me lastimé. Entonces cuando ya las mamás cambian y dicen, ya ves, por eso necesito que me hagas caso. Claro. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Pero nosotros seguimos con nuestros amigos en Facebook.
Correcto. Gracias. Claro, esto que tú comentas, Gabriel, es totalmente cierto. A mí me llama la atención que justamente son los adultos los que tienen o tenemos ese miedo al contacto con la discapacidad, porque en realidad un niño le llama la atención, voltea, ve, observa, genera sus propias hipótesis y cuando cree que ya es suficiente el dejar de ver a esa persona con discapacidad, voltea hacia otra cosa o se acerca inclusive, pero en realidad es mucho que los adultos transmiten este tipo de temor hacia las personas con discapacidad. Sí, o sea, fíjate que ahorita dijiste algo bien importante, Carmen, y que es algo que yo creo que viven día a día, ¿no? Este mito de la enfermedad, ¿no? O sea, que es algo que Que es contagioso. claro, Ajá. o O sea, niños que van nadando, no, sácate porque se te va a pegar. Sí, claro. sí, o sea, es algo que yo de verdad así como que trato de desmitificar, ¿no? Porque no está enfermo, o sea, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición de vida. ¿Por qué se dio? Pues por otra cosa. No, pero el hecho de que lo toques, de que convivas, que lo agarres, no te va a pegar nada, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que empezar a entender que la discapacidad no es una enfermedad y en lugar de decirle al niño que está enfermito, decirle cómo es, tiene una discapacidad. Y ya, ¿pero qué es eso, mamá? Pues hay que informarse. Pregúntale. Sí, o Si pregúntale. es sencillo, si no tiene un problema, no. Pregúntale, no. Sí. Los niños Así tienen esa cualidad, ¿no? Son claros, directos y concretos. Y digo otra cosa, no lo hacen de mala fe. Sí, al final de cuentas es curiosidad, Sí. ven algo diferente a lo que comúnmente están acostumbrados a ver tal vez en casa, tal vez con la familia y que evidentemente pues al verlo afuera, en el contexto, como dicen, ¿no, Gabriel? En el supermercado, en la calle, donde sea, pues es como llama la atención, ¿no? Y luego lo mismo, o sea, la discapacidad visualmente impacta y llama la atención, siempre va a ser así, nos va a llegar. Bueno, pues continuamos con nuestro tema de cuando la discapacidad toca tu puerta y justamente estábamos hablando de que la discapacidad no es una enfermedad en sí, ¿no? O sea, es una condición de vida, es una situación física la mayor parte del tiempo, puede ser cognitiva, puede ser emocional y entonces comentamos con Gabriel que, pues bueno, una de las cosas que proponemos, o que se propone aquí, es que cuando los niños preguntan, pues que ellos vayan y pregunten a la persona, ¿no? En lugar de a lo mejor decir que está enfermito o de generar nuevamente estas ideas erróneas, estas ideas falsas de la situación, porque no es una enfermedad, ¿no? O sea, es una situación que muchas veces dista totalmente de una enfermedad. Claro. Ahorita que tú comentas esto, Alex, a mí me surge como esta... Nuevamente recae la responsabilidad en el adulto, ¿no? Es decir, es una responsabilidad, una corresponsabilidad de varios adultos, llámese la docente, la mamá, el papá, los tíos, etcétera, porque también una de las cosas es que nadie piensa o nadie tiene como dentro de su visión el tener una discapacidad. Y es justamente este tema el que nosotros nos cuestionábamos con Alex, ¿no? Cuando la gente piensa que tiene una discapacidad es generalmente desde nacimiento. Y esto no es así. Es decir, la discapacidad se puede adquirir en cualquier etapa de la vida. Bueno, la discapacidad, siempre en las pláticas yo le digo que se llama el boleto a la discapacidad. Es un boleto que te da la vida y desde el momento de la concepción de lo que es la vida te lo arrebata. Que hablamos, que hay discapacidad de origen genético. Desde el momento de la concepción, un gen que esté defectuoso, el síndrome de Down-Parry-Turner, que te toque, y no van a hacer con síndrome de Down. O sea, ese boleto, como bien lo decía, desde el momento de la concepción hasta la edad adulta, la vida en un momento te lo quita. ¿Sí? Entonces, es ahí donde están
los diferentes problemas, ¿no?, que se pueden enfrentar. Cuando se tiene, bueno, cuando un niño nace con discapacidad, ahí ahora sí es el boleto y la aceptación que debe ser de los papás. ¿Sí? La información clara y precisa, si el tipo de la discapacidad que tiene su bebé es cómo atenderlo. Olvidarse que es un castigo de Dios, olvidar que es tu hijo, se daban mucho los rompimientos en las relaciones porque es tu hijo, a lo mejor es tu culpa, tus genes y tu familia, y se desaparece el Señor, ¿no? No te cuidaste. Sí, Claro. bueno, no te cuidas, que también es parte importante, ¿no? También puede ser. Por eso ahorita en la actualidad están mucho las campañas del ácido fólico, que previene, o se cree que previene, la malformación del tubo labral, que son los niños cuando nacen con mielomeningocele, que son niños que desde que nacen no van a poder mover sus piernas, etcétera, ¿no? Dependiendo también, como en todo, de la severidad de la discapacidad, que es leve, moderada y severa. No es grave, también es leve, moderada y severa los términos. Entonces, igual también en todo el proceso y en la vida, igual, a veces psicológicamente sí puede ser más fuerte cuando se adquiere ya de grande, porque ya tienes un estado de vida o un modo de vida ya muy tradicional o muy acomodado, te cambia, tienes un accidente, un evento, una enfermedad o un evento vascular, muchos factores, una de malas, tienes discapacidad. Entonces ahí es donde también, aparte de la persona, también cuentan los familiares. Porque yo le digo también en cuenta, porque yo le digo que a veces el accionar de los padres o los familiares debe ser también a veces muy bien frío. A veces si la persona con discapacidad no sabe cómo actuar o cómo, con la discapacidad que tiene, o no comprende también esta misma discapacidad, los familiares que no la tienen, pues la comprenden menos, y dejamos a veces la responsabilidad de los padres en que debes de actuar. ¿Pero cómo? ¿Sí? Entonces yo es donde yo digo, y es donde deben tener mucho ojo y mucha claridad los padres, entre la sobreprotección y entre la indiferencia, es muy delgada, se puede caer muy fácil en un otro. Entonces los papás deben de ser estimulantes, más no interferentes. ¿Qué digo no interferentes? Porque es que no puede, está malito, entonces se va a agachar el niño que anda en silla de ruedas, se trata de agachar. No lo hagas. Yo lo hago. Entonces el niño están dejando que agarre las habilidades, yo le digo son las mañas. Nos tenemos que hacer mañosos para hacer las cosas. Entonces, ¿cómo es la estimulación de los padres? ¿Cómo no deben ser estimulantes? Ok, ¿te quieres agachar? Bueno, a ver, agáchate hacia el frente. Que a lo mejor se va a ir hacia el frente. No, ya vimos que esa agacharte hacia el frente no es bueno. A ver, agáchate hacia el lado. Que te estorba la silla, a ver si te agachas más. A ver, agárrate, con la mano izquierda agárrate de la silla y te vas moviendo para el lado del que puedas agarrarlo. Ok, no la alcanzas así. A ver, ¿qué te parece? Aquí están las pinzas para el pan. Ve por ellas y con ellas sé tu extensión del brazo y la agarras. Entonces tenemos que decir, esas son las mañas que los padres y las personas con discapacidad deben de adquirirlas. Entonces, los papás, si empiezan a accionar a un niño, es que no lo hagas, y el niño crece, después dicen, es que no quiere hacer nada, es que no quiere moverse, a que quieren que le haga todo yo. ¿De quién es la culpa? ¿Quién lo condicionó a que sea así? Entonces, es tan delgada como una hoja de papel, pero la indiferencia y la sobreprotección. Claro, y tiene que ver también mucho, volvemos a lo que decíamos en un principio, con esta falta de información. O sea, generalmente los papás tienen este accionar como primera respuesta ante lo desconocido, ¿no? O sea, emocionalmente el papá que tiene un niño o una niña con una discapacidad, emocionalmente no está preparado para recibir esa noticia. Emocionalmente es un impacto directo. Es un duelo. Es un duelo, y aparte es un duelo permanente, Nidia, Gabriel. ¿No? Es un duelo constante, es un duelo que está ahí, ¿no? Porque entonces a lo mejor
si tienen más de un hijo y resulta que a lo mejor el mayor, el del medio o el más chico, cualquiera tiene la discapacidad, entonces viene este punto de comparación, ¿no? O sea, donde, ¿por qué los otros sí y él no? Y entonces lo trabajas emocionalmente, lo trabajas psicológicamente, le das seguimiento, pero entonces el niño se va desarrollando, va creciendo, va adquiriendo nuevas habilidades y el papá sigue con este duelo de por qué él sí y el otro no. Y hay como mucho esta esperanza de que el niño haga o logre o llegue a ser, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces las instituciones también de salud no están preparadas para esto, ¿no? Porque innumerables veces me ha tocado escuchar que lo primero que le dicen a los papás cuando detectan una discapacidad a temprana edad es: señor, haga de cuenta que va a ser como una plantita, usted nada más lo va a regar y ya. Y dese de santos si le vive unos 3 años. ¿No? Entonces, imagínate, ¿no? Tú como papá, tú como mamá, que te digan esto, que te digan este discurso constante, entonces es así como, ¿y ahora qué hago? Porque entonces lo que viene para el papá es un peregrinar entre especialistas, entre cirugías, entre terapias, entre médicos, doctores, Los aspectos legales. o sea, y eso es por decirte, ¿no? Porque hay papás que hasta los llevan, así como me ha tocado que les hacen limpias, los llevan con los chamanes, con no sé quién, en esta esperanza y en esta expectativa de que el hijo se va a componer. Porque entonces, lo que decía Gabriel, lo ven como si estuviera enfermito. Y no está enfermito, ¿no? Y que luego también se empiezan a crear como estos estigmas de es un angelito, es una prueba que me mandó Dios, es esta parte como de... Es que Por la flagelación, que es el castigo. sí, es el castigo, ¿no? O sea, yo tenía una mamá que decía, pues es que yo era así, 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 entonces me lo mandó así, o la clásica, ¿no? Es que también yo he escuchado como muy comúnmente, es que dicen, eh, es que solamente a las personas fuertes les manda a Dios una persona con discapacidad. Y yo, no, señor, a cualquiera nos puede tocar, ¿no? Entonces, sí, aquí volvemos a esta parte, ¿no? La desinformación que hay y cómo tratar, porque entonces el papá cuando ve al chico, a la chica, al niño, a la niña, pues entonces es por dónde empiezo. Y si aparte en las instituciones de salud no les dicen más o menos, o te dicen va a ser una plantita, pues el papá entonces se siente perdido y empieza a hacer lo que él cree. Y muchas veces lo que él cree conveniente, lo que él cree adecuado, es esto que dice Gabriel: lo sobreprotejo, le empiezo a resolver la vida, porque entonces se me empieza a generar esta idea de que no va a poder, de que no es capaz, de que no lo va a lograr. Y entonces cuando llegan a un momento donde el niño pues se acostumbra, o la niña se acostumbra a que todo lo resuelvan el papá, obviamente ya hay papás que ya están saturados, ¿no? Hay una sobrecarga emocional, hay una sobrecarga física, y entonces el papá estalla, y entonces es cuando dice, ya no sé qué hacer, ¿no? Yo lo que les recomiendo siempre, bueno, es que esos casos de discapacidad severa, o sea, la discapacidad es una pastilla enorme, ¿no? Tamaño celular que tiene nuestro mano, que a veces decir, trágatela, no la puedes mordisquear, no la puedes remojar, es dura, te la tienes que tragar de un jalón. Y ese tragarte esta pastilla de la discapacidad, a mucha gente pues nos cuesta trabajo, ¿sí? Hasta el más pintado le cuesta trabajo. Pero yo siempre les digo una cosa: al tener una discapacidad, ya sea el papá o sea la persona personal, yo tengo una discapacidad, primero debe saber que forma parte ya de una comunidad con discapacidad, que así como él, que es uno de los primeros, es que yo estoy solito, no estamos solitos, no es el primero ni es el último. Aquí en Morelia hay muchas personas con discapacidad, entonces que deben de aceptar que forman parte de una comunidad. Como dice el refrán, llenándola con lobos se oye sencillo. Acérquense a las mismas personas con la misma discapacidad y pregunten las mañas que ella tiene.
Entonces, ellos van a sacar su propia técnica, su propia maña, y les va a funcionar. Cuando se tienen que acercar con otras personas a platicar. Ok, Gabriel, el tiempo corre rapidísimo. ¿Te parece si hacemos una pausa, Alex? Claro, claro. Perfecto. Claro, ahorita que ustedes están comentando, justamente me vienen mil cosas o ejemplos que pasan en la vida Por cotidiana. eso les dije, ¿tienen 3 horas de programa? No, Gabriel, No. vamos para dar, o sea, por ejemplo, esto que tú ves como una constante, ¿no? Esto va a ser una plantita, o sea, imagínate el impacto emocional que es, quitas la identidad a una persona Claro. y lo alejas hacia un Cosa. ser viviente, ¿no? Sí, No, le quitas pero- el valor de persona Sí, y pero le es que- asignas a sí. una cosa. Pero es que hay una cosa que es importante, por decir, la seguridad de la discapacidad. ¿Estás a la ley? Sí. Sí. Pues no voy a decir nombres. No, Sí es importante, cuando hablamos por teléfono hablamos de unas personas que conocemos. ¿Sí? A mí es una persona que tiene una discapacidad muy severa. No puede haber un buen pronóstico en que pueda desarrollarse. Porque bueno, le tiene una discapacidad tan severa que es dependiente. total. Entonces, es dependiente total. Entonces, nosotros, ¿qué le podemos hacer? Son personas que deben de tragarse esa pastilla y que deben estar pensando en el futuro de la niña y en el futuro de ellos. Porque ellos, si ellos llevan un buen programa a la atención de su hijo va a vivir muchos años. ¿Sí? Y va a vivir a lo mejor más que ellos. Entonces, ¿dónde viene? ¿Quién va a hacerse a cargo del hijo cuando yo no falte? Que andamos la parte jurídica, que son los juicios de interdicción. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo con discapacidad, la ley dice que deban con los abuelos paternos. Soraya. Muy bien, estamos de regreso y seguimos hablando de la discapacidad y retomando un poquito, decíamos que, bueno, muchas veces en esta parte de la detección del diagnóstico, pues a veces la forma y la noticia o la manera que se da no es la más adecuada, ¿no? Y entonces el papá empieza a peregrinar. Y Gabriel nos comentaba un poquito acerca de esta como metáfora que decía, ¿no? O sea, que tienes que tragar la pastilla de la discapacidad. Y en esa parte me parece que es un trabajo que no es de la noche a la mañana, psicológicamente es un trabajo que es constante. Yo les digo a las familias, hay dos opciones, aceptación y resignación. Y cuando les hablo de esta parte de resignación, lo entienden como baja los brazos, tira la toalla, etcétera, etcétera. Y digo, no, la resignación entendida desde un punto de entender o comprender qué es la situación que tocó, que por mucho que quiera o se desee cambiarla, está fuera de nuestro control, ¿no? Y entonces, afectivamente, psicológicamente, emocionalmente, entender esa parte, ¿sí? De esto es lo que me tocó, no puedo hacer más o no puedo hacer algo diferente a esto. ¿Qué sí puedo hacer? Lo que decía Gabriel, brindarle las mejores condiciones de vida. Nosotros lo conocemos como calidad de vida, alimentación, que no se enfermen. Por ejemplo, aquellas personas que tienen una discapacidad severa, que no se llaguen por el roce, por el sudor, tenerlos siempre higiénicamente bien, ¿no? Entonces, y que evidentemente, afectivamente, todos hagan como acciones o conductas que manifiesten el amor y el cariño, porque muchas veces me ha tocado también conocer y decir, pues acabo que ni sabe, acabo que ni se da cuenta, ¿no? ¿Para qué lo muevo? Si ya Sí. no, si no puede caminar, ¿para qué lo muevo? Sí. No, porque entender la rehabilitación no solamente es buscar que camine, sino mantener su salud, que no decaiga. El reto no siempre es que camine, sino el reto es mantenerlo, ¿no? O sea, es, a ver, tu papá, tu mamá te vas a volver experto en discapacidad. No va a ser a veces el médico o el especialista. El experto vas a ser tú, porque tú vives 24/7 con él, 365 días al año. Ajá, durante
todo el tiempo que esté el niño o la niña, ¿no?, en su desarrollo. Entonces, al final de cuentas, el experto eres tú, papá, el experto eres tú, mamá. Y si tú no mantienes una calidad de vida en tu hijo, entonces sí vienen después las complicaciones. Y estoy hablando desde lo médico hasta lo que decía Gabriel, que me parece muy puntual, la parte emocional y de la dinámica familiar. Eso, justamente hacia allá estaba yo reflexionando, porque nos centramos justamente en la persona con discapacidad, pero también recordemos que tiene estas redes de apoyo. La primera red de apoyo que tiene o que tenemos cualquier ser humano, pues generalmente es la familia. Creo que si para la persona con discapacidad es difícil, para la familia es doblemente difícil. ¿Por qué? Porque uno es aceptar la discapacidad de la persona y dos es vivir esta constante que me parece que es como un duelo día a día. Bueno, aquí en el aspecto que hablaron, en esa resignación, yo lo puedo decir igual yo tuve la discapacidad que empezamos a ver, se presentan ahora sí los falsos profetas, ¿sí?, en el cual yo te dejo caminando, Gabriel. Yo tuve la oportunidad, a mí me cayeron muchos, pero también tuve la gente de que cae con buenos médicos. Entonces, un día que me acompañaba mi mamá, decían, Gabriel, tu lesión es permanente, no hay que hacer nada. Pero yo tengo ciertos quistes en la médula que se formaron por cicatrización. Y me lo dijo, el doctor Ignacio Madrazo, que es una eminencia en neurocirugía en México. Me dijo, cualquier neurocirujano te va a querer operar, te los quiere quitar. ¿Qué pasa si se quedan? Nada. ¿Qué pasa si se quitan? Nada. Lo dije yo, pues no me voy a exponer. Y a veces los papás buscan al doctor que les diga sí, sí puedo. Sí. Ese pensamiento mágico. Sí, yo en mi caso yo les digo, ¿no?, es una lesión medular, yo les digo, mira, podrán salir y habrá muchos experimentos, pero el día el doctor que descubra la cura a una lesión medular, inmediatamente va a ganarse el premio Nobel de Medicina. Está bien, me voy a enterar. Pero ¿sabes otra cosa? Es que yo no me preocupo porque no me va a tocar. No, pero si ya va a estar. No, que cuando uno se fractura un brazo, dura 45 días y ya está. Y tiene que ir a rehabilitación porque en esos 45 días se atrofiaron los músculos. Yo dije, si lo toca y me dijeran de que, si pudiera haber, no me va a tocar. Después de 33 años mis músculos están súper atrofiados. No me toca. Bien para los que se van a accidentar a partir de hoy, que van a tener una oportunidad de sanar. Nosotros, yo dejé de preocuparme. Yo tengo amigos y tuve amigos que vivieron y murieron siempre buscando, iban a todas porque esta es la cura. Pues se curaron. Entonces, yo les dije, tienes que aprender a vivir con la discapacidad, y a vivir es con ella como tu amiga, no como tu enemiga. ¿Sí? Entonces, con los papás en esa etapa de que igual los niños van creciendo, también es indispensable que ellos crean. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar el papá las 24 horas de todos los días, de muchos años, ¿qué va a pasar cuando ese niño sea adolescente? Que en lugar de ser los padres, híjole, son mis claustros, son mis carceleros. ¿De qué podemos platicar si estamos las 24 horas? Nada. Entonces debemos fomentar, los padres deben fomentar que ese niño que va creciendo tenga amigos, aún con o sin discapacidad, pero que tenga amigos. Darle sus tiempos. ¿Quieres que te deje? Pueden irse al parque, los llevo al café, los dejo 4 horas, que platiquen, se fastidien, me llegan, me llamas cuando venga por ti. Debes empezar a crearle sus etapas de íntimas y de privacidad. ¿Sí? Porque una cosa es que, igual que el niño no se pueda bañar, entran todo el mundo, ¿quién se está bañando? Fulanito, pasa y todo. No, va creciendo, deben darle esos tiempos de privacidad a la persona, sus tiempos, sus íntimos espacios, que es la parte fundamental para llevar en buen término esa relación entre los familiares. Y a mí me parece que también aquí una de las cosas que sucede en la familia es que la familia entra en duelo también, ¿no? O sea,
si el papá o la mamá están en duelo por este diagnóstico o por la situación, pues también el resto de la familia entra en duelo, ¿no? O sea, el hermano o la hermana o los hermanos, ¿no? Entran en duelo, porque entonces es, ¿qué le pasó a mi hermanito? ¿No? O sea, he tenido, por ejemplo, familias que atiendo que de repente el hermano o la hermana preguntan, es que no entiendo por qué mi hermano no juega, no entiendo por qué mi hermano no me habla, no entiendo por qué no sale a correr conmigo, ¿no? Y el hermano empieza a generar duelo. O sea, a mí me gustaría que mi hermano jugara conmigo, a mí me gustaría mi hermano que jugáramos a la pelota, fútbol, básquetbol, voleibol, por los papás, ¿no? Otra de las cosas también que suele suceder es que de repente el hermano mayor o incluso al menor, por ahí se le carga de responsabilidades que no le corresponden, ¿no? Muchas veces el hermano mayor o menor adquiere un rol parental con mamá o con papá, ¿no? Porque muchas veces, como decía Gabriel anteriormente, eh, a lo mejor el hecho del diagnóstico de la discapacidad genera que de la pareja se separe, ya sea el hombre o sea la mujer. Generalmente la población que atiende más y que es cuidadora primaria de una persona con discapacidad es la mujer. Sin embargo, también encontramos a hombres que pues prácticamente, o sea, se quedan así también a cargo de los hijos. Entonces, ahí lo que sucede es que el hermano entra, ¿no? O le asignan ese rol, sí o sí, porque no hay más. Para la gente que nos está escuchando, Alex, ¿qué es el rol parental? El rol parental es aquel rol que fungimos o se hace en ausencia de un miembro de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un papá o una pareja se separa, entonces el hijo entra y hace las funciones, a veces conductualmente o sí, emocionalmente, psicológicamente de una pareja, ¿no? Entonces, un ejemplo, me separé de mi esposo, entonces toda la energía y el confidente y como el que le ayuda a la mamá no sé, a lo mejor a mantener al resto de los hermanos es el hermano mayor. Entonces, ese es un rol parental, ¿no? Y esto sucede con los hermanos, ¿no? Otra cosa que también sucede en la familia es que luego la familia extensa, me refiero a abuelos, tíos, primos, y así, y bueno, en ese sentido es la familia extensa, también hay un rechazo, ¿no? Entonces de repente la familia se queda sin redes de apoyo. ¿Quién me ayuda a cuidarlo? ¿Quién me ayuda a atenderlo? Porque muchas veces a lo mejor mamá y papá tienen que salir a trabajar para la mantención de las necesidades de la familia, porque bueno, también una discapacidad a veces viene complementada o más bien no solamente es un diagnóstico, es multidiagnóstico, o sea, muchas veces a lo mejor pueden decir PCI, pero aparte tiene más cosas. Y entonces los tratamientos médicos a veces son muy caros. O sea, estamos hablando que una caja de pastillas para que no convulsione la niña o el niño, alrededor de 1,000 pesos. Y esta caja a lo mejor te dura semana y media, entonces cada 3 semanas te gastas 2,000 pesos, ¿no? Entonces, todo eso genera movimiento en la dinámica familiar, ¿no? O sea, y muchas veces también las personas que entran en esto y que a veces son muy importantes son los mismos abuelos, ¿no? A veces los abuelos se convierten en los papás de los niños con una discapacidad, porque entonces el papá y la mamá emocional y afectivamente y psicológicamente no pueden con la situación, no alcanzan a comprender la situación, que entonces se resisten tanto que hay veces que los abandonan, ¿no? Es un doble trabajo, ¿no? Es un doble trabajo, o sea, para los abuelos. Entonces el abuelo, si bien nos va, tiene una condición física, buena salud y nos puede atender, pero cuando no lo es, pues también ahí es una situación de desgaste para él, ¿no? Hemos tenido casos donde los chicos dejan de tener un proceso de rehabilitación porque quien se hace cargo de ellos pues es el abuelo o la abuela, pero entonces el abuelo empieza a enfermar y ya no hay quien los apoye, ¿no? O sea, no hay esta parte de apoyo.
y evidentemente esto pues genera muchísimos movimientos dentro de la familia, o sea, de repente la sobrecarga a la mamá, de repente también como el papá por ahí a veces se dedica más a trabajar que a estar en casa, y entonces eso también va generando distancia entre ambos, porque entonces uno se dedica a la atención de los hijos y vuelca toda la atención hacia el niño o la niña, el otro se dedica al trabajo, pasa largas jornadas fuera de casa y entonces cuando llegan a casa pues no se están comunicando, ¿no? Porque entonces la mamá pide una cosa, el papá pide otra cosa, pero no se dan cuenta que están en diferentes sintonías, a pesar de que son pareja, a pesar de que... Claro, el tiempo es oro y se nos ha acabado el programa. Mil gracias, Gabriel. Gracias, Alex. Gracias a todos los que nos ven. Muchas gracias. Gracias. ¿De verdad? Sí, y eso que no hicimos, creo que una, ¿no, Pedro? 2. 2 pausas. Pero, o sea, el tiempo da para mucho más, inclusive hasta... El tiempo no, el tema da para mucho. Sí, Sí. Nos quedamos cortitos. Sí. Porque bueno, aquí lo que nos